Hola amigos, los saluda Patricia Zapatero desde EWTN para continuar juntos el recorrido por la vida de estos hombres, los apóstoles de Cristo. Y hoy vamos a entrar a transitar y a disfrutar, porque esta vida se disfruta mucho, al primer apóstol que el Señor elige resucitado. Como mismo Pablo nos va a decir en su carta a los Corintios, una vez que empieza a contar de que Cristo fue muerto y resucitó, cómo se le fue apareciendo a todos los apóstoles. Primero se le aparece a Cefas, después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y por último se me apareció también a mí, que soy como un hijo nacido a destiempo. Pablo, que se presenta siempre en sus cartas, solo por tomar un ejemplo, por ejemplo en Romanos, se presenta al inicio de la carta como servidor de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol. Es uno de los apóstoles que no podríamos entender su evolución, su vida, si no arrancamos desde el inicio de su misma existencia. Para poder realmente contactar al apóstol Pablo, tenemos que entrar en la vida de Saulo. ¿Quién es Saulo? ¿Quién es este que de una manera tan apasionada defendía su fe, seguía las enseñanzas de su Dios, pero que un buen día Dios decide interceptarlo por el camino para mostrarle que el camino hacia donde iba era un camino equivocado, que no era hacia donde él lo quería llevar? ¿Quién es Saulo? Bueno, primero es muy útil que nosotros tratemos de poner en perspectiva y en la realidad de dónde viene. Saulo, Paulo, nació en Tarso. Tarso vendría a estar hoy día al sudoeste de Turquía, lo que es Turquía en la actualidad. Una población que se encuentra apenas a 15 kilómetros del mar Mediterráneo. Era hijo de un comerciante quien por su condición económica había podido acceder en su tiempo a la ciudadanía romana. Pero Pablo había nacido ciudadano romano. Imagínense lo que significaba para un hombre de ese tiempo. Se supone que Pablo nació entre el año 5 y el año 10, eso es lo que nos cuentan los estudiosos de su vida. Y imagínense lo que era la importancia que tenía para un judío ser además ciudadano romano, porque gozaba de privilegios y de derechos que el resto de la ciudadanía, por no ser ciudadano, no podía acceder. Entonces ya eso nos da la pauta de que Pablo tuvo una vida completamente distinta a cualquiera de los apóstoles que estuvimos viendo, que estuvimos preguntándole cómo había sido su vida, dónde habían encontrado al Señor. Imagínense que vivir fuera de Palestina, en un lugar que pertenecía al Imperio Romano y que además era un centro no tranquilo, no era un pueblo olvidado en el medio de la nada. Era, junto con Alejandría y Atenas, uno de los centros culturales, comerciales y de mayor pluralidad, de mayor cantidad y afluencia de público de todos lados. Justamente por estar tan cerca del mar, era un lugar privilegiado para la carga, la descarga, ya sea de oriente a occidente o de occidente a oriente, de los productos que querían hacer pasar para un lado y para el otro. Entonces, imagínense ustedes lo que Pablo se acostumbró a ver. Lejos de pensar lo que podría tener de experiencia alguien nacido en Betsaida, al lado del mar de Galilea, o en Caná, o en Nazaret, como lo eran algunos de los apóstoles del Señor, o aquellos que vivían en Jerusalén, piensen ustedes la mentalidad de Pablo, cómo fue hecha. Pablo tenía una mirada ancha, no tenía una mirada cerrada. Pablo, si bien había crecido
profundamente arraigada en la fe judía, su familia, probablemente como en toda casa de familia judía, se le había inculcado y enseñado desde pequeño la Torá y todo el conocimiento de las Sagradas Escrituras, toda la historia de la salvación dada al pueblo de Israel, la conocería al detalle. Pero una cosa también que le debe de haber ayudado en su conformación como persona era que Pablo debe de haber asistido a una escuela con un fuerte componente griego también, muy influenciada por la cultura griega, por el lugar donde estaba. Entonces, este es un detalle no menor cuando entendemos después el desempeño que él tuvo justamente para convertirse en el apóstol de los paganos, en el apóstol de todas las ciudades que estaban fuera de lo que era la Palestina de aquel entonces, cómo él no podía ver diferencia, porque él se crió como judío en un mundo donde judíos, griegos y gente de otros lugares podían convivir sin tener absolutamente ningún inconveniente unos con otros. Esto debe de haber influido de una manera muy, muy fuerte en la vida y en el crecimiento intelectual y el crecimiento general de este amigo nuestro. Fíjense qué interesante que él era Paulo, que en griego significa el pequeño, y así lo debían de llamar en todos lados, era su nombre, digamos, que le había puesto su familia, pero como toda familia judía, siempre ponían a su hijo un nombre que tendría que ver con la tradición hebrea. Y él llevaba el nombre del primer rey de Israel, de Saúl. Saulo significa el pedido, el deseado. Así que me encanta cuando nosotros analizamos la etimología de los nombres, porque después que uno tiene como un cuadro panorámico, la vida del apóstol le cuadra perfecto lo de pequeño y le cuadra perfecto lo del deseado, ¿no? Es el deseado de Dios, aquel que Dios había puesto sus ojos en él para realmente encomendarle una misión tan grande. Yo siempre pienso lo siguiente, ¿no? Que si no fuera por Pablo, si no fuera por esa grandeza, probablemente la iglesia no hubiese llegado a donde llegó, no hubiese desbordado los límites como los desbordó. Pablo no tenía límite, como decía un profesor mío de la universidad, cuando tuve que hacer cristianismo en Asia, una materia que él dictaba, el profesor de origen italiano, Walter Gardini, escribió un libro que se llamaba Pablo, un cristiano sin fronteras, y eso es lo que era. Pero ese Pablo sin fronteras empezó a gestarse en ese Tarso, en ese lugar en donde realmente él pudo encontrar que en su familia y en su comunidad todos los elementos que tenía eran los que iba a poder utilizar después, sin siquiera soñarlo en esta carrera, en esta misión que Dios le iba a encomendar. Todos sabemos que Pablo se educó de niño hasta los primeros años de probablemente hasta los 12, 13 años en su casa paterna. Nos da a entender por la forma como escribe y la gente, los estudiosos que se dedican a estudiar su vida a través de los escritos, nos dan a entender que muy probablemente Pablo fue criado por su padre. Hay como una ausencia de mujer en su vida, hay como la ausencia de la madre, y eso lo deja entrever un poco en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, cuando habla de la amabilidad y la atención que tuvo la madre de Rufo para con él. Esos detalles que, bueno, nos van llegando también para entender su carácter y su forma. De muy joven, como judío, él se dirigió a Jerusalén y él estudió con un maestro increíble, como él mismo lo cuenta en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, que señala que fue el discípulo de Gamaliel. Gamaliel, ese mismo que era parte del Sanedrín también y que aboga
a favor de los apóstoles una vez que son llevados allí para juzgarlos, diciéndole a sus compañeros del Sanedrín: miren, si esto es obra de Dios, seguirá adelante, y si esto no es obra de Dios, terminará, desaparecerá, como una forma también de mostrarnos el espíritu del maestro que formó a Pablo. Era un espíritu abierto, un espíritu que estaba completamente receptivo a la voluntad de Dios. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que de la historia de Pablo tenemos dos fuentes. Primero, la fuente de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 7 al final, donde lo menciona parado ante la ejecución de Esteban, el primer mártir que tuvo la iglesia, el diácono Esteban. Empieza a aparecer ahí su nombre y comienza prácticamente a lo largo de todo el libro de los Hechos a narrar quién era Pablo, haciendo hincapié de una manera muy especial. Si fuera que estuviéramos escribiéndolo en la computadora, yo diría poniéndolo en negrita, de todo su pasado fariseo y de todo su pasado como defensor de la fe de Israel, empañado en violencia y en fanatismo. Lucas hace ver esa parte mucho más negra. ¿Para qué? Para que después de ese encuentro con Cristo, que ya lo veremos en el camino a Damasco, la historia del apóstol nos luzca realmente como una historia de conversión radical, como alguien que se dejó mover y se dejó iluminar textualmente por esta luz que le dio una nueva mirada. Entonces, ¿qué pasa con este Pablo? No sabemos muy bien si era casado, si era viudo. Algunas partes de sus cartas nos da a entender, como en Corintios, ese especial afecto que tenía hacia la virginidad, recomendándole a los solteros y a los viudos que se quedaran como estaban, se quedaran como él. Ahora, bueno, el qué significa como él va a ser un enigma y un misterio. ¿Eso por qué se los menciono? Porque si él se estaba preparando para ser rabino en una escuela tan prestigiosa como era la escuela de Jerusalén, nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los mandamientos de Dios, desde las primeras oraciones, las primeras páginas de la Biblia, es el de creced y multiplicaos. Entonces, para ser rabino, una persona debía estar casada, debía de tener la intención de procrear, la intención de multiplicarse para seguir este mandamiento que Dios les había dado. Les cuento a modo de ilustración que solamente se conoce en el siglo I dos personas que se habían mantenido ajenas, no dos personas, sino en dos situaciones distintas. Una persona y un grupo de personas se mantuvieron ajenas a este mandato porque prefirieron vivir una vida de célibes. Uno, que era un rabino que figura en el Talmud, que prefirió, por el amor que le daba la Torá, prefirió destinarle su corazón a ella, y pone que otros se encarguen del mundo, que otros se encarguen de seguir procreando y de mantener el mundo. Y los otros del siglo I, que también nos llama la atención y que a lo mejor ustedes los escucharon en más de una oportunidad, es la secta o el grupo de los esenios, esos primeros monjes que aparecen en el desierto, justo al lado del Mar Muerto, donde viven allí en comunidad y en vida célibe. Sacando estos dos casos, por lo general los judíos siempre tenían esta intencionalidad de cumplir con la voluntad de Dios, casándose y teniendo una prole, dándole hijos, porque así también era como se mantenía la fe judía. Era la garantía de que seguían naciendo aquellos que iban a mantener viva la tradición. Entonces, lo que nos dice Pablo acerca de mantenerse como él, sabemos que en ese momento él estaba solo y él había abrazado el celibato. Pero de dónde venía, eso lo desconocemos. Otro detalle no menor, que lo debe de haber aprendido
en Tarso y que lo vemos de una manera clara en sus cartas, es la forma de vida grecorromana. Evidentemente él debería haber sido un joven que practicaba los deportes o que estaba imbuido en las actividades de los jóvenes de su lugar. Por eso habla de la carrera, ¿no? La carrera que corro, o sea, utiliza elementos en sus cartas que nos da a entender que fueron parte de su propia vida, ¿no? Recibir la corona de gloria, lo que se le daba a aquellos que triunfaban y que llegaban primero en las carreras cuando había competición. Otro de los temas que me parece súper importante es en cómo se vivía la adoración de los dioses en Tarso. Por supuesto eran paganos. El dios de Tarso era Baltaars, un dios completamente inaccesible. Solo se podía acceder a él a través de sus ministros. Entonces el pueblo tenía devoción por un dios que para los griegos sería como el sinónimo de Heracles, que era el dios de la vegetación, el dios de la agricultura, vestido como un campesino, a quien se lo simbolizaba como en unos manojos de trigo, que se lo tiraba al fuego en varias oportunidades, en las fiestas que se celebraban, en varias oportunidades, pero en una fiesta central del año se lo arrojaba al fuego como un símbolo de que esa muerte de ese Dios garantizaba una nueva vida que iba a surgir después de las cenizas, ¿no? Era el Dios que muriendo daba la vida. Otro tema que debe de haberle llamado la atención también es cómo algunos que se iniciaban en la adoración de otros dioses, por ejemplo de la diosa Isis, trataban de, cuando se celebraba la fiesta de la diosa, de revestirse con los atuendos, con los colores que esa diosa llevaría en su manifestación, en su estatuilla, como para poder tener de ella los poderes, para poder quedar como revestidos de aquello que la hacía magnífica. Ahí entendemos cuando utiliza en sus cartas esta exhortación, revístanse de Cristo, ¿no? Son estas cosas tan lindas. Yo creo que nosotros podemos realmente entrar a conocer qué es lo que le pasó a cada uno de ellos si sabemos lo que tuvieron que vivir. Así fue lo que hicimos con Pedro, con Tomás, con Santiago. El poder conocer, porque es de la manera donde nosotros realmente podemos encontrar cómo hombres comunes absolutamente de su tiempo, viviendo cada uno lo que consideraba su vocación, así como Pedro en su ocupación de pescador, Pablo en su condición de fariseo, ¿no? Dios se vale de cada uno de ellos para elegirlos y para ponerlos al servicio de su misión. Es como que aprovecha todo lo que somos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros veamos a un Pablo completamente diferente, atrás está este otro. Solo que este otro, por haber vivido lo que vivió, por haber sentido lo que sintió, de hecho, el haberse constituido en un fariseo completamente cumplidor y hasta fanatizado con el hecho de defender la fe verdadera, la fe de Israel, persigue a la iglesia encarnizadamente, de una manera tan violenta. Acuérdense ustedes que él aprobaba cada vez que se juzgaba y se decidía cuando alguien tenía que morir por considerarlo hereje, por considerarlo blasfemo. Él realmente eso lo va a tomar como una mancha en su vida, ¿no? Yo que realmente tengo mis manos manchadas de sangre porque perseguí a la iglesia de Cristo, maté. Cómo el haber podido pasar por todos esos estadios, el haber vivido ese proceso en su vida es lo que lo hace realmente grande. Lo que nos enseña el apóstol Pablo, de alguna manera, lo que nos va a enseñar, porque vamos a continuar hablando de él,
es tanto lo que tenemos para ahondar y para aprovechar en sus enseñanzas y en su cambio radical, que si nosotros también sentimos hoy esto de que venimos por un camino equivocado, que a lo mejor no somos los mejores cumplidores de aquello que se espera de nosotros, a lo mejor nos cuesta, porque hasta Pablo mismo después en sus cartas, por esta vivencia, por poder registrar su humildad, su limitación, su impotencia, va a poder decir, ¿no?, con la mano en el corazón, hago tanto mal que no deseo y no puedo hacer el bien que realmente quiero. Porque en cuanto nosotros, y cada uno de ellos nos lo enseñó, ¿verdad? Cuando nosotros somos capaces de poder tocar ese límite en donde realmente lo que nos enfrentamos es con la humanidad, es cuando realmente podemos empezar a cambiar. Yo creo que vale la pena entender a este Pablo, entender su formación, entender por qué caminos anduvo, cuáles fueron las situaciones que él tuvo que enfrentar, entender también por qué ya como apóstol, teniendo esta vivencia de una cultura completamente universal, completamente abierta, como apóstol va a ser el defensor de aquellos que no vienen del judaísmo, sino que vienen del paganismo. Acuérdense cómo él va a llegar a enfrentarse a los judaizantes, ¿no?, que no solo se enfrenta, como nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles, dando su parecer en el Concilio de Jerusalén o antes, pidiendo que no hagan acepción, inclusive hasta retándolo a Pedro porque no se quedó, comía antes, por miedo a que alguno lo viera que estaba sentado comiendo con los paganos. Es alguien que nos muestra que con esa universalidad nosotros también en la iglesia, como discípulos y como misioneros, tenemos que tener también ese mismo corazón. Todos entran, para todos hay lugar, a nadie se debe de dejar afuera. No importa la cultura que traigan, no importa desde dónde estén, no importa hacia lo mejor cómo fue su formación o cómo fue su vida anterior. Lo que importa sí que una vez que se encuentren con Cristo, una vez que tienen la experiencia de Cristo en su vida, empiezan a ser personas completamente distintas y lo que cuadra, lo que pesa, es lo que Pablo va a sostener. Lo que pesa es esto, ¿no?, que ya no son ellos los que viven en ellos mismos, sino que es Cristo los que viven en ellos y en comunidad, ¿no?, en esta comunidad que nos ayuda a poder tener esta vivencia de el Cristo que vive en nosotros. Fíjense que Pablo, cuando para terminar este primer bloque y para realmente dejarlo ubicado, no es un incrédulo. Pablo no es un pagano. Pablo no es alguien que esté renegando de Dios. Vemos en este tiempo como fariseo, como custodio de esta ley que Dios le había dado al pueblo, alguien que vive más preocupado por el contenido que por aquel que dio el contenido para una vida en libertad. Pablo realmente se hizo más fiel al seguimiento de leyes que aseguraban la pertenencia a un pueblo que el seguimiento a una palabra que nos asegurara la pertenencia al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, al sentirnos como verdaderos hijos de Dios. Esto es importantísimo porque ¿cuántas veces en nuestra vida pensamos que a lo mejor lo que hacemos especialmente en nuestra vida pastoral, ¿no? A lo mejor somos dedicados a la catequesis o somos líderes de algún grupo o tenemos algún ministerio especial dentro de nuestras comunidades y muchas veces somos más fanáticos de un reglamento porque somos parte de un grupo apostólico o de lo que hay que hacer o del método que hay que utilizar y nos olvidamos del corazón, nos olvidamos que de lo que estamos dando sentido
de lo que estamos dando razón es del Dios que está dentro de todo eso, del Dios que inspiró eso. ¿Para qué? Para llevarnos a Él, no para que nos quedemos atrapados en cápsulas que realmente nos quitan la libertad, y al quitarnos la libertad nos despojan de la alegría. Fíjense qué cosa tan hermosa que Pablo en sus cartas permanentemente, en muchos lugares, en Gálatas, en Colosenses, en Filipenses, va a decir: vivan alegres, descubran cuál es la verdadera alegría de su vida. Y eso que les dice a través de sus cartas no es por magia, no es porque algo pasó en él que en forma instantánea cambió su parecer, es por haber vivido todo esto que a lo mejor en el fondo de su corazón, como siempre les digo, si lo pudiéramos tener sentadito hoy acá, le preguntaríamos: Pablo, ¿qué es lo que te pasó? Simplemente me di cuenta de dónde estaba, me di cuenta de desde dónde venía y hacia dónde me dirigía. Pablo es el apóstol de Cristo porque nos transmite el testimonio del Señor, pero es también un apóstol que nos transmite la necesidad permanente de estar en contacto con nosotros mismos, de saber siempre desde dónde venimos, qué es lo que nos impulsa y hacia dónde vamos. Les invito, amigos, a que nos sigamos encontrando en la próxima para poder seguir ahondando en este Pablo que hizo un camino para que nosotros lo podamos seguir y así encontrarnos verdaderamente con el Dios de nuestra vida. Nos vemos en la próxima. Chao.